En la bruma. Contra la protesta de todos había salido de casa. Indiferente a reclamos y recomendaciones, se enfundó en el sobre todo gris y aceptó resignadamente el echarpe azul que su nuera le echó al cuello. Caminó las numerosas calles que lo separaban del lugar habitual de los encuentros, sintiendo que ahora sí era imprescindible saber algo de aquel viejo que había conocido en la infancia. Dentro del bolsillo apretaba entre sus dedos húmedos la misteriosa fotografía que su nieto había logrado en la niebla. Un solo cuadro de todo un rollo donde un único personaje se perfilaba borrosamente. Usaba una gorra de cuero marrón, una gorra que mucho tiempo atrás había sido de la mejor calidad. Invariablemente vestía una camisa escocesa y un pullover marrón con coderas raídas, de cuero también. Nunca lo había visto con otras ropas que no fueran esas, y el pantalón gris al que sujetaba por sus botamangas, con viejos broches de madera, y los zapatos negros con punteras de acero. Lo llamó García. Eso cuando todavía era un chico y se cruzaba con él el camino del colegio, en la misma esquina de Boulevard y Necochea, apareciendo y desapareciendo lentamente en la bruma invernal, a veces bajo la lluvia, siempre montado en su bicicleta, una Royal, negra, con frenos a varilla, niquelados, relucientes. Iba abstraído en sus pensamientos, cavilando confusamente sobre aquello que no alcanzaba o no quería entender. Los troncos de los árboles y las pocas ramas que se alcanzaban a divisar se veían de un color negro, abrillantado por la humedad. Las baldosas, unas tras otras, pasaban bajo sus pies y se veían mojadas y cubiertas de hojas pegadas de tinte rojizo. García, tal como lo había llamado, nunca lo miró. Él solo parecía atender fijamente la lenta evolución de la rueda delantera, o acaso escuchaba el susurro apenas perceptible de las gomas rozando el pavimento. «Mirá la obra de este fotógrafo», había dicho su hijo, extendiéndole aquella placa de papel abrillantado. Un excelente trabajo, con mucho o todo de casualidad que había obrado la suerte de desplazarlo por la pendiente del tiempo, produciendo en él esa idea inadmisible. Y también su nieto iba camino de la escuela, cuando tropezó con García, así como a él le había ocurrido tantas veces. Sabía si llegaría temprano a clase, si aquel viejo aún no se había desprendido de la niebla, y con seguridad llegaba tarde cuando al llegar a la esquina lo veía perderse otra vez en aquella masa gris, con el bolso terciado a la espalda, camino del puerto. Su andar era lento, tanto que a veces parecía detenerse en el mismo sitio como si lo esperara a él, pero aún así no dejaba de pedalear. Entonces García ya tenía un rostro flaco y amarronado, profundamente agrietado. El pensamiento del inaudito encuentro le quitaba la respiración. Sus piernas temblaban y sus manos estaban demasiado húmedas, la boca seca y pastosa. Y por fin llegó. Más que reconocer el lugar, lo presintió. Fue casi una sensación física, como si hubiera sido siempre su lugar de encaje en el universo. La niebla apretaba su trama y a más de 3 o 4 pasos la ciudad obnubilada, un poco inmaterial y silenciosa, seguía existiendo. Apretó el cuello del sobretodo gris, sintiendo el paño mojado entre sus manos. Lo sacudió con un escalofrío y pensó que ese temblor que sentía en las rodillas no era más que el resultado de la baja temperatura. Lentamente se acercó al cordón de la vereda. Quería detenerlo, preguntar, comparar a ese hombre con aquel que había aparecido en la foto obtenida por su nieto y que ahora apretaba entre sus manos.
y apareció como si lo había hecho. Emergió de pronto desde lo más profundo de la bruma. Él sintió que se ahogaba, que las rodillas no soportaban su propio peso. Quiso llamar, quiso decir, García, espere, un momento, o algo así. Pero imaginó que de su garganta no iba a salir más que un graznido despreciable, de modo que solo atinó a echar su cuerpo viejo hacia adelante, pero todo fue inútil. García se deslizó como una imagen sutil. Solo sintió en sus manos, en sus mejillas, un aire fresco y sus oídos solo percibieron el chasquido de las gomas sobre el pavimento. Cuando se volvió, tuvo la certeza de que uno de los dos era un fantasma. García ahora se perdía en la bruma camino del puerto y supo otra vez, aquel bolso terciado a la espalda sobre el pullover marrón, que llegaría tarde. Siempre había sido de ese modo, igual. El cordón de la vereda ahora estaba lejos, quizás a 3 o 4 pasos, pero su visión era borrosa. La niebla se había espesado. ¿En qué dirección debía marchar? No sabía. Se había extraviado en medio de la calle, en la bruma, infinitamente gris.